diputadas y diputados aprobó por unanimidad 3 solicitudes que finalmente se fusionarán en una comisión especial investigadora encargada de determinar las responsabilidades políticas del denominado caso Hermosilla. Esto tras la trama de cohecho que investiga la Fiscalía Metropolitana Oriente luego de la revelación de audios por parte del medio periodístico Ciper Chile, que da cuenta de conversaciones entre el abogado Luis Hermosilla, empresarios y corredores de bolsas que involucrarían al Servicio de Impuestos Internos y a la Comisión para el Mercado Financiero. Diputado, ¿por qué el denominado caso Hermosilla podría considerarse una de las situaciones de corrupción más graves que se han registrado en nuestro país? Bueno, es un caso que tiene particular gravedad, primero porque es primera vez que se descubre, entre comillas, a un connotado penalista dialogando con otra abogada y con un cliente y elucubrando más que elucubrando, señalando derechamente la posibilidad de cometer un delito, el cual es sobornar a funcionarios públicos para conseguir determinadas cuestiones. Eso por sí solo, independiente de que se haya concretado o no ese pago, ya constituye un hecho de la mayor gravedad porque significa en el fondo que aquí, para atrás, puede haber sido este mismo abogado u otros, generan como una especie de práctica en la cual para poder conseguir sus fines no trepidan en derechamente corromper al sistema. Entonces eso ya reviste un carácter grave. En segundo término, porque pone en tela de juicio a 2 instituciones que son tremendamente importantes para la confianza no solo de la ciudadanía, sino que también de quienes invierten en este país, que son el Servicio de Impuestos Internos y la Comisión para el Mercado Financiero. Y reviste además un tercer factor de gravedad que es lo relacionado al mercado de los factoring, que en Chile están regulados de forma muy laxa. Lo hemos visto en el pasado, por ejemplo, vinculado al fútbol chileno, donde los factoring han tenido que ver en la quiebra de muchas instituciones deportivas y nuevamente acá aparecen como instituciones que en este caso estarían facilitando boletas o facturas ideológicamente falsas para que otras empresas consigan liquidez. Por lo tanto, cometen un fraude. Entonces, me parece que a lo menos por esas 3 cuestiones, este es un caso particularmente grave que pone en tela de juicio la fe pública y la institucionalidad, no solo pública, sino también aquella que se supone tiene que regular al mercado financiero, que es muy importante para el país. ¿Podríamos agregar, diputado, quizás un cuarto elemento al considerar de que este abogado, el abogado Hermosilla, ha representado a distintos sectores políticos de forma transversal, pasando desde expresidentes de la República hasta funcionarios de gobierno? Absolutamente. País pequeño, con no tantos profesionales connotados, parece ser, y con una élite santiaguina hiperconcentrada. Finalmente este es un problema de la clase alta capitalina y evidentemente eso también genera un problema porque estamos hablando de un personaje que tiene intereses podríamos decir, en ambos espectros del ambiente político y eso obviamente que pone nerviosa a mucha gente. Entonces me parece que es relevante lo que hemos hecho en la Cámara en términos de solicitar una comisión investigadora para abocarse a los actos de gobierno, precisamente aquellos actos llevados adelante tanto por la CMF como por el Servicio de Impuestos Internos en materias vinculadas a su ámbito de regulación. Hay un conjunto de instituciones como los bancos, los factoring bancarios también son regulados por la CMF, pero hay un espectro que queda como en tierra de nadie y ahí yo creo que la Comisión va a permitir tener más luces sobre, más que perseguir algún tipo de responsabilidad o culpabilidad, yo lo que esperaría es que la Comisión y el trabajo nos permita encontrar aquellas vetas para una mejor regulación, una mejor legislación en materia financiera. Diputado, y de probidad también, por cierto. Sí, diputado, cuando hace algunos años también estuvimos en presencia de actos de corrupción con boletas ideológicamente falsas, como no recordar el caso Penta y el caso SQM, donde hubo una especie de acuerdo tácito políticamente, donde el Servicio de Impuestos Internos también estuvo involucrado para que finalmente no se investigara nada. ¿Usted cree que ahora podría ocurrir lo mismo, considerando que nuevamente es el Servicio de Impuestos Internos el que está involucrado en la materia? Que esté involucrado el Servicio de Impuestos Internos es una cuestión que tienen que dilucidar las distintas investigaciones que se están llevando adelante. Alguna de ellas es administrativa propia del mismo servicio, pero evidentemente aquellas cuestiones que ocurrieron en el pasado y que generaron un abismo de separación entre una ciudadanía que exigía mayores estándares de transparencia
y un sistema que se protegió a sí mismo, a mi juicio de mala manera, en base a la impunidad. Esa es una cuestión que no se puede repetir bajo ningún punto de vista, y en ese sentido lo que nosotros esperamos es rigurosidad en esas investigaciones, que se sancione a los responsables, y en particular en el asunto boletas ideológicamente falsas. La única diferencia entre ambos casos aparentemente es que lo del pasado era para financiar campañas políticas, y en este caso es para financiar la posibilidad de tener mayor liquidez para determinadas empresas. Cuando una empresa concurre a un factoring, en el fondo a vender su deuda, lo hace para obtener liquidez para la operación. Y en este caso, si tú concurres a vender una deuda que es ficticia, evidentemente estás estafando, básicamente. Diputado, desde agosto de este año en Chile existe una ley que castiga con dureza los delitos económicos. Para este caso en particular, ¿correría aquella ley o estaríamos frente a un delito que, si es que hay presencia de delito, no estaría ya sancionado por esta ley? No lo sabemos. Si es que ocurrió algún delito en el intertanto, antes de agosto de la fecha. Claro, si es que ocurrió antes, no, evidentemente no entraría dentro de esta ley porque no es retroactiva, pero pudiese darse el caso de que a lo mejor parte de esto, esta especie de conspiración que es la que devela el audio finalmente, pudiera corresponder a alguno de los delitos tipificados en la ley de delitos económicos. Es algo que tiene que dilucidar la justicia, y por eso es que es importante que tanto la actuación del Ministerio Público como las investigaciones sumarias que están llevando adelante la CMF y también Impuestos Internos conversen de algún modo para que no ocurra lo que nos pasó en los casos anteriores, donde en definitiva el Servicio de Impuestos Internos iba por un lado, el Ministerio Público iba por otro, la clase política por otro, y finalmente el resultado fue impunidad en una buena parte, porque finalmente los sancionados fueron muy pocos en una práctica que era más bien generalizada. Yo esperaría, y lo que señaló el director de Impuestos Internos ante la Cámara en la Comisión de Hacienda, es que efectivamente hoy día está ocurriendo un trabajo más coordinado en cuanto a los objetivos de las investigaciones entre ambas instituciones, Impuestos Internos y el Ministerio Público, para que básicamente, a decirlo de manera más coloquial, no se pisen la capa entre superhéroes. Diputado, en los 105 minutos de audio se pueden escuchar claramente declaraciones como pagar plata a funcionarios para ciertos favores, podríamos decirlo. Y es por eso que desde el mismo Servicio de Impuestos Internos ya se apartó de su función al director de Grandes Contribuyentes, Cristian Soto, y a otros 4 funcionarios que se desempeñaban en la Dirección Regional Oriente. Yo le quería preguntar, diputado, ¿cuál podrá ser o qué tan mala podría ser la condición de los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos que en momentos como este, por ejemplo, podrían aceptar el pago de coimas para que se taparan ciertas cosas, se pudiesen funcionar otras? Yo diría que eso es entrar como en el terreno de la especulación. Las remuneraciones de los funcionarios públicos son públicas, pero un problema que tenemos en general con los fiscalizadores en Chile es que conocemos cuánto ganan, pero no conocemos a ciencia cierta cuáles son los problemas que puedan tener. O sea, cuando un funcionario que puede tener una buena renta se ve enfrentado, por ejemplo, a una enfermedad catastrófica, un familiar o alguna cosa por el estilo, esas cuestiones pueden llevarte a tomar, por así decirlo, el mal camino. Entonces yo creo que ahí hay un espacio de opacidad en el cual debiese haber mayor preocupación de parte del Estado por todos sus fiscalizadores de todas las materias habidas y por haber. Creo que ahí hay un punto débil. Y en particular, en cuanto a cómo está estructurado Impuestos Internos, no es casual que esto sea en el sector oriente, que la Dirección de Grandes Contribuyentes esté allá, porque las grandes casas matrices de las mayores fortunas de este país están precisamente en esa zona, y por lo tanto es ahí donde puede existir la ocurrencia de algunos delitos. Me imagino que cuando aparece un gran contribuyente a ofrecer algún tipo de soborno, no estamos hablando de cualquier cantidad de dinero, y por lo tanto ahí uno entra en un terreno complejo, y yo creo que esto amerita también un poco que el Servicio de Impuestos Internos pueda quizás reorganizar un poco su estructura para que en definitiva no exista esta tentación o esta tendencia que dada a eventuales sobornos. Por ejemplo, mover a los funcionarios, ir cambiándolos de direcciones, de divisiones, es una manera que se utiliza normalmente en muchos espacios laborales para evitar malas prácticas y otras que determine el propio servicio. Diputado, finalmente y desde ya agradeciéndole por su tiempo, fueron 3 solicitudes de comisiones investigadoras que se aprobaron por unanimidad. Finalmente se va a tomar la determinación de fusionarse en una. ¿Qué espera usted del trabajo de esta comisión? Se darán 60 días para indagar.
Yo espero rigurosidad de quienes estamos interesados en este tema. Me gustaría que no sea como lo que ocurrió con la Comisión de Asentamientos Precarios, que ha investigado el denominado caso Convenios, donde más bien ha sido una comisión que ha servido únicamente para establecer puntos políticos, medias verdades o derechamente falsedades. Y eso, desde mi perspectiva al menos, enloda la labor fiscalizadora que nosotros tenemos acá en el Congreso. Por lo tanto, esperaría una comisión rigurosa que vaya al punto y que si es que se encontrasen responsables se pudiese determinar y ante todo lo que señalaba al principio, que es que a partir de esta investigación podamos tener mayores luces de hacia dónde debiese avanzar la legislación en materia de regulación financiera, sobre todo en Chile, de conflictos de interés y otras materias. Nosotros hemos presentado un proyecto en el mes de mayo para develar el secreto bancario. Ese proyecto le hemos pedido al gobierno, a la SECPRES, que le ponga urgencia. Está hoy día en primer trámite simplemente en la Comisión de Constitución y nos parece que, por ejemplo, iniciativas como esa, que incluyen delitos económicos dentro del catálogo a levantar como secreto bancario, me parece importante que puedan también seguir su curso de tramitación y que sean señales concretas de que en el Estado de Chile nos tomamos en serio este tipo de problemas.